con la palabra a José Antonio Brenes del programa de posgrado de computación de la Universidad de Costa Rica. Adelante, José Antonio. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá. Mi nombre es José Antonio Brenes Carranza y voy a proceder a presentarles mi propuesta de investigación doctoral que la hemos titulado Marco de referencia para la creación de plataformas de agricultura de precisión apoyada por tecnología dirigidas a productores de pequeña escala. La agenda que vamos a seguir para esta presentación está compuesta por una pequeña introducción al inicio, donde vamos a hablar un poquito acerca del contexto en el que se desarrolla y se desarrollará esta investigación, un poquito acerca del problema que estamos atacando y una pequeña justificación de por qué es que queremos atacar ese problema y por qué lo queremos hacer de la forma en la que lo estamos planteando. Después veremos los objetivos que nos hemos propuesto para este trabajo de investigación. A continuación veremos algunos conceptos relevantes para poder comprender de una mejor manera el tema que estamos presentando. También algunos antecedentes que dieron origen o génesis a este proyecto de investigación doctoral. Y a continuación veremos la metodología en la que explicaremos cómo es que vamos a desarrollar cada uno de esos objetivos y a continuación veremos algunos de los avances estaremos revisando algunos de los avances que hemos desarrollado recientemente en los últimos meses. Adicionalmente, me gustaría, como es una propuesta de investigación doctoral, hablar un poquito acerca de los pasos a seguir, qué es lo que estamos trabajando y lo que planeamos trabajar a futuro, y mostrarles algunas de las publicaciones que hemos desarrollado con esta investigación doctoral. De esta manera, entonces, para contextualizar el tema, iniciaremos hablando un poquito acerca del crecimiento poblacional, sobre todo en el cual algunos de los estudios de la Organización de las Naciones Unidas que se han desarrollado acerca de la previsión del crecimiento poblacional hacia el año 2100 apuntan a que aproximadamente para el año 2050 van a haber 9.700 millones de habitantes sobre el planeta Tierra, apuntando a 2100 con una cantidad aproximada de 11.200 millones de habitantes. Esto es una población en crecimiento vertiginoso y lo que nos genera bastantes retos adicionales para poder suplir la demanda de todas las distintas necesidades de esta población. De acuerdo con las proyecciones del Foro Económico Mundial, se dice que para el año 2050 va a haber una crisis mundial de alimentos. Yo no sé incluso si esa crisis de alimentos la estamos viendo ahorita, pero lo que se apunta es que para el año 2050 se va a agravar esa crisis, ya que se va a requerir aproximadamente el 50% más de los alimentos que se producen hoy en día para el consumo humano. Y al respecto, para atacar ello, en el 2019 la Organización de las Naciones Unidas publicó lo que se conoció como las Metas para el Desarrollo Sostenible, que recientemente han tenido una renovación y cambiaron de nombre, pero siguen conservando la esencia. Y algunas de estas metas, específicamente la meta número 2, es la que nosotros queremos abordar por medio de este tipo de proyectos de investigación desde la academia. La meta número 2 habla acerca de la eliminación del hambre mundial. Al respecto de ello, me gustaría rescatar algunos fragmentos de lo que se especifica en esa meta número 2. Y es que esa meta 2 habla acerca de duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores. Y nosotros lo que estamos trabajando justamente es eso, es poder brindar herramientas a los pequeños productores, dirigidas a ellos específicamente, productores a pequeña escala. Además, se especifica en esta meta que se deben asegurar sistemas de producción que sean sostenibles por todas las problemáticas que han habido adicionales de contaminación ambiental, de reducción de recurso hídrico. Se requiere que los sistemas de producción sean realmente sostenibles y se eviten prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de fertilizantes y agroquímicos. Y además el tercer fragmento que me gustaría rescatar es este que dice que se debe aumentar la inversión en el sector productivo, en el sector agrícola, sobre todo mediante el desarrollo de tecnología
y que este desarrollo de tecnología vaya dirigido a mejorar la capacidad productiva agrícola en los países en desarrollo, donde si vemos ya de por sí los pequeños productores tenemos un problema de que no les está llegando la tecnología, este problema se acrecienta más cuando nos dirigimos o cuando vemos el contexto de los países en desarrollo, donde nosotros claramente estamos incluidos. Entonces, de todo esto que les comento, surge un objetivo que es el que debemos atacar, que está relacionado con abastecer la demanda de alimentos para una creciente población mundial, donde tenemos adicionalmente otros problemas asociados que nos repercuten en este proceso, que son problemas como el cambio climático, la crisis mundial del agua e incluso la contaminación de la tierra, la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos. Y todo esto lo que nos surge es una idea central, que es que debemos producir más alimentos con menos recursos. Ahora podemos hacernos esta pregunta, y es ¿por qué en América Latina no se alcanzan altos rendimientos agrícolas? Cuando tenemos contextos como el europeo o el asiático, donde vemos que la producción agrícola es mucho más alta, la producción promedio en toneladas por hectárea es mucho más alta de lo que se produce a este otro lado del mundo, en América Latina. Y aquí podemos decir que podemos aventurarnos a dar una respuesta y decir que esto se debe a que no se ha dado un salto tecnológico hacia el uso o la implementación de procesos productivos novedosos. En América Latina lo que nos encontramos todavía son procesos de agricultura de aproximación, donde tenemos prácticas agrícolas que se han trasladado entre generación y generación, ese conocimiento del productor hacia las nuevas generaciones, pero no se han cambiado las prácticas, seguimos utilizando prácticas que se venían utilizando desde hace muchos años. Mientras que en los países desarrollados, al otro lado del mundo, lo que nos encontramos es la implementación de procesos novedosos, como la agricultura de precisión, el fertirriego de precisión, que justamente lo que colaboran es a poder lograr esos objetivos de aumentar la producción, reducir el consumo de recursos. Ante eso tenemos claramente una problemática, y una problemática que se hace evidente cuando comparamos esos dos escenarios, donde tenemos países desarrollados que logran altos rendimientos agrícolas utilizando toda esta tecnología, mientras que en nuestro contexto tenemos situaciones como la que se muestran en la fotografía de la derecha, un artículo noticioso acá en Costa Rica que habla acerca de que la producción agrícola y la situación económica de las familias que se dedican a esta actividad es eh, tan mala que incluso temen perder las fincas debido a que no logran altos rendimientos, o a que intentan hacer inversión pero no logran poder tener los medios para mantener o para poder pagar esa inversión. Ante eso, lo que nosotros hemos estado analizando es que mediante la agricultura de precisión es claro que se hace posible aumentar el rendimiento agrícola, donde ese rendimiento lo que nos ayuda es a poder producir más alimentos, nos ayuda a aumentar la rentabilidad de los procesos productivos y con ello poder apoyar la situación económica de los agricultores. También nos ayuda a tener sostenibilidad en los sistemas de producción agrícola, poder hacer que esos sistemas sean realmente sostenibles. De hecho, poder aumentar la producción, la cantidad de alimentos que se producen por espacio. Incluso poder aumentar la competitividad de los productores nacionales al poder reducir los costos y los precios de los alimentos, y poder también reducir al mismo tiempo el impacto negativo que ha tenido la actividad agrícola durante todos estos años en el medio ambiente. Para lograr eso, sí es claro que debemos facilitar el acceso a la tecnología por parte de los agricultores menos favorecidos, sobre todo en nuestro contexto. Y eso se traduce en poder brindarles herramientas y tecnología a los agricultores de pequeña escala, donde esos agricultores de pequeña escala los vamos a definir como pequeño y mediano agricultor. De esta manera, nosotros nos planteamos un objetivo, que es definir un marco de referencia para la creación de plataformas de agricultura de precisión apoyada por tecnología y que estén dirigidas a pequeños productores o productores de pequeña escala. Y para ello también nos planteamos 4 objetivos específicos para esta investigación,
El primero de ellos, relacionado con caracterizar las plataformas de agricultura de precisión que utilizan tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas, las redes de sensores inalámbricos e incluso la inteligencia artificial. Sabemos que hay tecnología, que existe tecnología hoy en día, solamente esa tecnología no está llegando al productor a pequeña escala y necesitamos caracterizar todas esas plataformas para poder diseñar plataformas de bajo costo que podamos hacerlas llegar a esos productores. El segundo objetivo lo que busca es diseñar un marco de referencia para la creación de estas plataformas de agricultura de precisión, donde se integren distintos componentes, donde veamos distintas alternativas en materia de comunicaciones, de almacenamiento, procesamiento, incluso despliegue de información. Y esto lo haríamos con base en la recopilación de experiencias y lecciones aprendidas en el diseño de casos de estudio. El tercer objetivo es diseñar una interfaz para plataformas de agricultura de precisión para agricultores de pequeña escala. Lo que ha pasado durante mucho tiempo es que se ha tomado la misma solución que se utiliza para un gran productor, un productor a gran escala, y dársela a un pequeño productor. Y es claro que hay muchas diferencias, hay ciertos requerimientos que hay que considerar en el proceso, y eso es lo que origina que al fin de cuentas estas soluciones no puedan ser adoptadas por esos pequeños productores, dejando de lado el costo incluso. El cuarto objetivo está relacionado con evaluar este marco de referencia y la interfaz para plataformas de agricultura de precisión para el caso de los agricultores de pequeña escala mediante un caso de estudio. Algunos de los conceptos que les mencionaba que debemos de tener claros en esta investigación, los voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, el concepto de agricultura de precisión, en donde lo podemos definir como el proceso que nos permite variar los insumos que se utilizan en la producción agrícola para aprovechar las distintas condiciones del medio de cultivo y con ello poder optimizar el desarrollo de los cultivos. Hay un concepto adicional que es el que les mencionaba de fertirriego de precisión, que es muy similar, pero que consiste en poder nutrir a los cultivos con la cantidad de recursos óptima de acuerdo con los requerimientos de las plantas en el momento preciso y con una duración exacta, de acuerdo con esos requerimientos y la fase de cultivo, muy importante, la fase de cultivo actual que esté presente. Adicionalmente, en este tipo de plataformas hay un concepto que es bastante relevante, que es el de variables físicas, que corresponden a todo concepto observable con los que se trata en el día a día. Este es un concepto que viene desde el campo de la física, pero que se utiliza mucho en la agronomía y los agricultores lo usan día a día para poder estar midiendo esos distintos parámetros, esas distintas variables que inciden en el proceso productivo. También tenemos el concepto de indicadores agronómicos, que son realmente los instrumentos que apoyan la toma de decisiones de los agricultores, ya que les permiten tener información de qué es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y cuáles son los posibles impactos que tienen esos datos en el futuro. También ya más del lado de la computación tenemos el concepto de Internet de las Cosas, que lo que nos ayuda es poder interconectar objetos del mundo real con objetos del mundo virtual a través del uso de tecnologías de información y comunicación y las redes de sensores inalámbricos, que a través del Internet de las Cosas lo que vamos a hacer es poder tener dispositivos de medición que podemos desplegar de manera distribuida en ubicaciones remotas, donde estas ubicaciones remotas, en el caso particular de nuestra investigación, son los campos de cultivo. Para finalizar, tenemos un concepto que es el de sistema de apoyo a la toma de decisiones, que corresponde a ese gran sistema de información que nos permite utilizar datos y modelos para poder transformar esos datos y apoyar la toma de decisiones. En este caso, en problemas relacionados con la agricultura, con los procesos productivos. Algunos de los antecedentes que han dado pie a este proyecto de investigación o a esta propuesta son estos dos que tenemos por acá. Son dos proyectos de investigación que hemos estado trabajando en la Universidad de Costa Rica. Uno de ellos que inició en el 2018, que lo que busca es crear una plataforma de hardware de bajo costo para monitorización de fertirriego de precisión en cultivos hortícolas bajo invernadero. En este caso particular está enfocado en invernadero, pero esto es fácilmente trasladable a cultivos, por ejemplo, a campo abierto o cultivos hidropónicos en otros contextos.
Y lo importante de esta propuesta, de este proyecto de investigación, es que se enfoca en el bajo costo y en poder hacer o poder crear esas plataformas de hardware que sean totalmente inalámbricas y en la medida de lo posible con autosuficiencia energética. Pensando en que el contexto actual que nos encontramos, incluso que nosotros tenemos en la universidad, es el uso de plataformas comerciales que están totalmente cableadas y lo que nos dificulta poder desplegar todos esos sensores en campo. Entonces necesitamos de poder contar con esas herramientas realmente inalámbricas para poder facilitar el despliegue en campo y poder tener mejores mediciones. Adicionalmente, en 2019, desde el 2019 venimos trabajando en un proyecto más enfocado en el campo de la computación, donde lo que estamos haciendo es la creación de un sistema de soporte de decisiones o de apoyo a la toma de decisiones para agricultura inteligente, que incorpora dos aspectos vitales, cruciales, que es la automatización de la fertirrigación, pero también el componente del agricultor, de poder alertar, de poder dar sugerencias y recomendaciones al agricultor para mantenerlo informado de qué es lo que está pasando con los cultivos, pero también poder darle pautas a seguir para desarrollar de manera manual. Entonces, estos dos proyectos de investigación fueron los que nos han ayudado a ir desarrollando esta idea. Y muy importante que se me escapaba, el primero de estos proyectos de investigación es un proyecto interdisciplinario que estamos trabajando desde tres distintas áreas: la agronomía, la computación y la física, para poder crear esta plataforma de monitorización. La metodología que hemos propuesto para esta investigación consiste en la metodología de ciencias del diseño, en donde vamos a estar trabajando con, como contexto, los productores a pequeña escala. Esos productores a pequeña escala con sus distintos requerimientos, con sus distintas necesidades. También tenemos un contexto de conocimiento que lo hemos planteado en dos áreas principales, aunque aquí es importante hacer la acotación de que en el caso del área de la agronomía estamos combinando conceptos de la agronomía y conceptos de la física. Y hay un área particular del conocimiento que une estas dos, que es la agrometeorología, que es el uso de conceptos de física y meteorología para aplicados a los sistemas productivos, a la agronomía. En el caso de la computación, estamos combinando algunos conceptos como el Internet de las Cosas, las redes de sensores inalámbricos, las bases de datos, que aquí es importante considerar que no solamente vamos a usar o requerimos utilizar bases de datos relacionales, también necesitamos el uso de bases, por ejemplo, de series de tiempo y la creación de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Y en el caso de la agronomía o lo que les mencionaba, la agrometeorología, es el concepto de las variables físicas, los indicadores agronómicos, que corresponden al cruce de esas distintas variables físicas, y ya conceptos per se como la agricultura de precisión y el fertirriego de precisión. La idea con esta metodología es que vamos a estar trabajando con un proceso de diseño iterativo en el cual vamos a ir desarrollando ciertos artefactos, evaluando esos artefactos y por medio de ese proceso iterativo mejorando esos distintos artefactos. A partir de eso vamos a estar trabajando entonces con un proceso de diseño y un proceso de investigación en el cual vamos a estar trabajando con 3 ciclos de diseño para ir desarrollando cada uno de esos artefactos y prototipos que vamos a estar diseñando, implementando y evaluando en este proceso de investigación para poder ir generando conocimiento. El mapeo que vamos a hacer de estos distintos, de esta metodología con respecto a los objetivos, lo vamos a ver a continuación, y es que para el objetivo número 1 lo que vamos a hacer es atacar el contexto por medio de la caracterización de las plataformas existentes. Ahí vamos a tomar en cuenta todo el conocimiento de los expertos, vamos a tomar en cuenta lo que encontramos en la literatura, por medio de entrevistas incluso, que le hagamos a los distintos productores, a las distintas personas que forman parte o que intervienen en el proceso productivo. Adicionalmente, vamos a ver en el objetivo específico número 2 acerca del diseño del marco de referencia. Aquí es donde vamos a aplicar este proceso iterativo de construcción de los distintos prototipos, específicamente por medio de 2 ciclos de diseño en el que vamos inicialmente a crear una plataforma operable de fertirriego, donde ahí lo que buscamos es que sea esa plataforma de bajo costo, una plataforma de hardware que nos permita realizar esa monitorización, el control
del fertirriego. Y un segundo ciclo de diseño que nos permite que una vez que tengamos esa plataforma de hardware de bajo costo, que poder hacer operable por humanos, o sea, poder crear esa plataforma de agricultura inteligente que tenga un componente de un sistema computacional, un sistema de procesamiento de datos que nos permita operarla fácilmente por parte de los agricultores. Para el tercer objetivo, relacionado con el diseño de la interfaz de la plataforma, lo que vamos a estar atacando es por medio de el ciclo de ciencias del diseño con la tercera iteración, en tanto con analizando la interacción de la plataforma y el productor, donde entonces, una vez que tenemos diseñada la plataforma de hardware de bajo costo, hemos creado el sistema que nos permite controlarla, operarla fácilmente. Entonces ahora nos interesa poder entonces llevar esa plataforma, ese sistema al productor y poder analizar la interacción que tienen esos distintos productores con esta solución. Es importante analizar esa interacción porque ahí nos podemos encontrar que en el caso de los productores de pequeña escala tenemos un contexto muy distinto donde podemos encontrarnos agricultores que tienen mucho conocimiento experto, pero tal vez no tantas habilidades para el uso de la tecnología, o incluso contextos donde nos encontramos agricultores que tienen muy baja escolaridad o que tienen, digamos que pertenecen a un grupo etario de edades muy altas. Entonces eso también nos dificulta el uso de la tecnología. Esa interacción es justamente la que deseamos analizar acá por medio de esta última iteración del proceso de diseño. Y para el cuarto objetivo, acerca de la evaluación del marco de referencia y la interfaz, lo que estaríamos es entonces realizando la evaluación de el diseño de la interfaz que hemos propuesto y del marco de referencia mediante la implementación de un caso de estudio para evaluar justamente la interacción del productor con toda esta solución, con toda esta plataforma que estamos diseñando. Aquí importante también destacar que durante el proceso vamos a tener un ciclo de generación de conocimiento donde cada uno de los artefactos que vayamos analizando, que vayamos evaluando, vamos a ir generando, por ejemplo, artículos académicos, vamos a estar generando reportes técnicos de cada una de estas fases relacionadas con las entrevistas, con cada uno de los casos de estudio que implementemos y para finalizar con esa evaluación de la interacción. Ahorita entonces voy a comentarles un poquito acerca de los avances que hemos tenido con el desarrollo de esta investigación doctoral hasta el momento, que llevamos un poquito de tiempo ahí trabajando y lo vamos a ver para por lo menos cada uno de los objetivos que nos hemos planteado, por lo menos para los primeros dos, que son los que hemos trabajado hasta el momento. En relación al primer objetivo específico relacionado con la caracterización de plataformas, aquí lo que procedimos fue a realizar revisiones de literatura. Realizamos una primera revisión de literatura en la que incluimos 35 artículos académicos relacionados con este campo y nos planteamos 3 preguntas de investigación relacionadas con la identificación de técnicas de inteligencia artificial que se están utilizando en el desarrollo de plataformas de agricultura de precisión. Nos planteamos caracterizar esas distintas soluciones que están propuestas en la literatura y identificar cuáles mecanismos de evaluación o qué métodos de evaluación se están utilizando para evaluar estas distintas soluciones. Algunos de los resultados que obtuvimos es que logramos identificar 13 técnicas distintas de inteligencia artificial que también las caracterizamos y categorizamos de acuerdo con el ámbito del paradigma de investigación de inteligencia artificial. También identificamos aproximadamente 73 variables de entrada distintas que clasificamos de acuerdo con si la variable correspondía a una variable de suelo, o una variable de planta, o una variable de clima. Identificamos distintas salidas que categorizamos en 3 categorías, en 3 grupos, que son las salidas relacionadas con la irrigación, las salidas relacionadas con la alerta y recomendaciones al agricultor y también con meramente con el proceso productivo. Y lo que nos dimos cuenta también es que hay muy escasa evaluación. O sea, todas las soluciones que están, la mayoría de las soluciones propuestas no implementan un mecanismo o un método de evaluación formal o sistemático para evaluar estas distintas soluciones. Y esto es algo importante porque aquí en este tipo de soluciones de plataformas de agricultura de precisión
la evaluación tiene que hacerse en de distintas maneras. Tiene que evaluarse no solamente el contexto productivo, que es lo que al fin de cuentas le interesa al agricultor y al agrónomo, sino que también tiene que evaluarse la plataforma como tal, qué tan usable, qué tan operable es esa plataforma. Y por ahí lo que nos encontramos es que en algunos casos se evalúa una cosa o se evalúa la otra. Como de los resultados de esta revisión de literatura, obtuvimos este gráfico Sankey que nos permite mapear más o menos cómo es que están distribuidas las soluciones de acuerdo con esos 73 parámetros distintos de entrada que se utilizan, las distintas técnicas de inteligencia artificial utilizadas para analizar esos datos y las salidas que se generan a través de estas distintas soluciones o plataformas. O sea, aquí sí es importante que lo que más nos encontramos son parámetros de clima, que son los más fáciles de medir, que tenemos hardware, tenemos sensores de bajo costo que nos permiten medirlos fácilmente, seguido de los parámetros de suelo, y en tercer lugar los parámetros de planta, que son tal vez los que cuestan un poquito medirlos y ahorita no hay tanto hardware desarrollado para llevar a cabo esa tarea. Después de eso, lo que nos encontramos son las distintas técnicas de inteligencia artificial que se utilizan para analizar esos datos y para poder obtener esas salidas. Donde las salidas, como le comentaba, es la interacción o el envío de instrucciones a los actuadores, donde los actuadores pueden ser bombas de agua, pueden ser mecanismos que nos ayuden a abrir ventilación en los invernaderos, que nos ayuden a llevar a cabo alguna otra tarea, la visualización de los datos e indicadores por parte de los agricultores y la recomendación al agricultor para llevar a cabo esas tareas manuales. Adicionalmente, hicimos otra revisión de literatura. La anterior fue en el año 2019, esta segunda revisión de literatura la realizamos en el 2020. Analizamos 23 artículos y en este caso nos planteamos 4 preguntas de investigación relacionadas con la optimización de los procesos productivos. Y aquí nos planteamos preguntas relacionadas con el cuándo, dónde y a quién van dirigidas esas soluciones de agricultura de precisión, cuáles técnicas de optimización son las que se implementan en esas soluciones, cuál es el objeto de análisis para poder llevar a cabo esa optimización y los parámetros que se utilizan como entrada. Y aquí lo que hicimos también fue analizar el contexto de América Latina versus el mundo. Y lo que nos encontramos es que de todas las soluciones analizadas, solamente 5 de ellas están ubicadas en el contexto de América Latina, 3 en Brasil, 2 en Ecuador, donde esas distintas soluciones van dirigidas en mayor medida a agricultores de mediana o gran escala y muy poquitas están dirigidas a agricultores de pequeña escala. De hecho, solamente 2 de las soluciones propuestas están dirigidas a agricultores de pequeña escala en América Latina específicamente. Entonces ahí es donde tenemos nosotros también oportunidades para poder atacar ese punto. Y otros de los resultados de esta revisión es que logramos identificar 9 técnicas distintas de optimización. La más utilizada, optimización lineal, o también con respecto al objeto de análisis. Los dos tal vez más interesantes, más importantes, la irrigación, donde lo que se busca es que esa irrigación sea automática. Y también un punto importante o un gran área que surgió, que es el manejo de pestes y enfermedades, que se está trabajando bastante ahorita y en el cual la optimización sí se lleva a cabo por medio de la implementación de esas técnicas de inteligencia artificial. Y por último, los parámetros que están siendo utilizados como entrada. Aquí es importante destacar de nuevo que los parámetros más utilizados son los parámetros de clima por la facilidad que tienen para poder medirlos, que incluso tenemos sensores que nos permiten obtener varios parámetros a la vez, contrario a los parámetros de suelo y parámetros de planta, donde no tenemos esa facilidad de medición. Y también en el caso de las plataformas de optimización, algunos de los problemas de optimización estaban relacionados con parámetros de la plataforma como tal. Y es que ahí nos encontramos que también se está trabajando en la distribución geográfica de las distintas estaciones de medición. Entonces, uno de los problemas de optimización que se ataca es cómo desplegar los sensores en campo para obtener mejores mediciones. También para apoyar este objetivo número 1, hicimos un análisis de soluciones comerciales donde se identificaron algunas soluciones comerciales para la agricultura de precisión, específicamente 5 soluciones internacionales y una nacional en Costa Rica, por lo menos una implementación nacional. Y estas se analizaron a nivel de componentes, a nivel de los módulos, las entradas, salidas y la interfaz, entre otros aspectos.
Aquí es importante destacar que 2 de esas soluciones son españolas, una de Reino Unido, una de Israel, una de México, y solamente encontramos una implementación en Costa Rica, en una universidad pública del país que se aventuró a trabajar con soluciones de agricultura de precisión enfocadas en cultivos de cebolla a campo abierto. Y adicionalmente llevamos a cabo una entrevista con personas vinculadas a la agricultura en Costa Rica, específicamente. Logramos entrevistar a un total de 10 personas de distintas áreas, entre ellas organizaciones de apoyo al sector productivo, asociaciones de agricultores, que aquí es importante destacar que por lo menos las 2 asociaciones a las que tuvimos acceso engloban aproximadamente a 2.800 agricultores, entonces teníamos por lo menos representación del sector. Y también entrevistamos a miembros de la academia. Aquí lo interesante es que los resultados que obtuvimos nos ayudaron a, primero, validar lo que estamos haciendo, pero también obtuvimos información relevante a considerar en el proceso. Algunos de los resultados, por ejemplo, los entrevistados mencionaron que se debe efectivamente promover el acceso de los pequeños agricultores a este tipo de soluciones tecnológicas. Se definieron algunos de los requerimientos, por lo menos 3 principales, que es que este tipo de soluciones deben de ser de bajo costo para facilitar el acceso de los agricultores pequeños, que debe de ser de fácil uso para que pueda ser más fácilmente adoptada por los agricultores y de fácil acceso, que se pueda acceder por medio de dispositivos móviles, por medio de distintas plataformas. Además, ellos plantearon que se debe proveer información técnica de apoyo a las actividades productivas y eso lo podemos lograr por medio del conocimiento de los agrónomos, por el conocimiento experto. También se planteó que se debe apoyar el proceso productivo de manera integral, no solamente la fase productiva, sino fases previas o fases posteriores. Y que se debe brindar información para planificación, información que le permita al agricultor poder tomar decisiones de, por ejemplo, qué cultivo se desarrolla mejor en un área o en una región. Para apoyar el segundo objetivo específico relacionado con el marco de referencia, diseñamos una arquitectura de red para plataformas de agricultura de precisión y esto va de la mano con lo que hemos estado desarrollando hasta el momento con nuestros proyectos de investigación. Nos dimos cuenta que requerimos de una combinación de redes de comunicación para poder operar estas plataformas, donde tenemos distintas redes de sensores inalámbricos para el Internet de las Cosas, específicamente para estaciones de monitorización, redes LoRa de largo alcance y bajo consumo energético, para poder desplegar esas estaciones de monitorización en campo fácilmente, y el uso de otro tipo de redes como Wi-Fi o redes móviles LTE para las estaciones de control, justamente para poder soportar el envío de instrucciones a esas distintas plataformas de control, para poder activar bombas, para poder activar distintos controladores. Además, hemos hecho el diseño y la implementación de un prototipo de sistema de apoyo a la toma de decisiones, donde tomamos la decisión de que este sistema teníamos que desarrollarlo de manera modular y delimitando bien componentes funcionales. Al respecto, identificamos un módulo o desarrollamos un módulo de almacenamiento de información, donde aquí es donde combinamos esas bases de datos relacionales y no relacionales, SQL y no SQL, con las bases de datos de series de tiempo, por ejemplo. Desarrollamos un módulo de gestión de comunicaciones para facilitar la gestión de las comunicaciones inalámbricas LoRa de largo alcance. También desarrollamos un módulo de análisis y visualización de datos, donde hacemos posible la visualización de datos mediante distintos tipos de gráficos y la visualización de variables físicas e indicadores agronómicos. Además de un módulo de control de actuadores que nos permite tener lógica interna en las estaciones de control para que operen de manera independiente, pero también tener una plataforma centralizada que nos ayuda a poder enviar esas distintas instrucciones a las estaciones de control para sobreescribir su comportamiento. Entonces, las estaciones de control con su lógica interna nos van a permitir conservar el estado de salud de las plantas, poder hacer que las plantas sobrevivan, y esa plataforma centralizada va a encargarse de analizar todos los datos y poder enviar esas instrucciones para alterar el comportamiento del riego, el comportamiento de la nutrición de cada uno de los actuadores que están presentes en esas estaciones de control. Y este prototipo de
sistema de apoyo a la toma de decisiones lo evaluamos por medio de una evaluación con usuarios. Aquí llevamos a cabo una evaluación de experiencia de usuario, usabilidad y utilidad percibida en el módulo específicamente de visualización de datos, que es el que le dimos acceso a los usuarios. Contamos con participación de 59 personas de distintos perfiles. Tomamos en cuenta estudiantes avanzados de carreras universitarias relacionadas como agronomía, agrometeorología y computación, que al fin de cuentas van a ser quienes diseñan, quienes desarrollan este tipo de soluciones y quienes operan junto a los agricultores. También tomamos en cuenta los investigadores que participan en estos procesos y, muy importante, la perspectiva de los agricultores. Ahí obtuvimos como resultados que bastantes buenos, muy buenos resultados con respecto a la utilidad percibida. Incluso los participantes destacaban que la disposición de poder recomendar estas distintas soluciones, esta propuesta que nosotros estamos haciendo con sus conocidos, familiares o amigos. En cuanto a la experiencia de usuario, utilizamos un cuestionario estandarizado, el UEQ, para analizar la experiencia de usuario y aquí obtuvimos muy buenos resultados con respecto a la calidad pragmática y hedónica de la plataforma, de la solución propuesta. En cuanto a la usabilidad, utilizamos el cuestionario estandarizado SUS y obtuvimos un puntaje de 82,3 en una escala de 0 a 100, lo cual es catalogado como muy bueno, lo cual nos alegra bastante de que la solución propuesta sea bastante usable o que por lo menos sea bien percibida por parte de los usuarios. Y para ir cerrando, es importante lo que les comentaba al inicio de qué es lo que sigue, cuál es el trabajo futuro que nos planteamos. Y aquí de nuevo lo quiero mapear con los distintos objetivos específicos. En el caso del objetivo específico 2, relacionado con la creación de ese marco de referencia, estamos planteando crear un segundo prototipo o adaptar ese primer prototipo para permitir que haya un acceso a la información recolectada por los sensores en campo, no solamente para consultas, sino también para poder descargar esa información, para poder procesarla, que haya, poder habilitar la entrega de alertas y notificaciones mediante distintos mecanismos, que el usuario pueda elegir el mecanismo en el cual desea ser alertado o notificado de lo que está sucediendo con los cultivos. También poder seleccionar el tipo de visualización de datos, tener distintas alternativas y que el usuario lo pueda seleccionar. Para este prototipo es muy importante que hagamos una evaluación de la interacción de nuevo con los usuarios para poder medir qué tan usable es, cuál es la experiencia de los usuarios en el uso de ese prototipo. Y para cerrar con el objetivo específico 2, también ya proceder a desarrollar o diseñar ese marco de referencia que incorpore todas las lecciones aprendidas en el proceso que hemos obtenido en la implementación de esos dos prototipos. Para el objetivo específico 3, lo que planteamos es ya diseñar la interfaz final para esa plataforma de agricultura de precisión, donde podamos entonces ofrecérsela al agricultor de pequeña escala para que la pueda utilizar, la pueda operar fácilmente, que cumpla con esos requerimientos que ellos mismos nos señalaron en las entrevistas. Y por último, realizar una evaluación de la interfaz diseñada por medio de un caso de estudio, que aquí lo que estaríamos es trabajando ya con un cultivo experimental para evaluar la interfaz con un productor, ojalá en su finca, para poder entonces desarrollar ese cultivo y que él pueda interactuar, él o ella puedan interactuar con esa plataforma. Para cerrar, algunas de las publicaciones que hemos logrado en el desarrollo de este proyecto, la primera de ellas lo que hicimos fue tipificar los datos que se utilizan en el desarrollo de sistemas de agricultura para ordenar un poquito cuáles son los datos que utilizamos, cómo deben ser medidos y otros componentes acerca de los datos como tales. También un diseño preliminar que hicimos de esta solución para agricultores de pequeña escala, donde lo que planteamos fueron esos distintos componentes del sistema, las estaciones de medición y de control que están en el cultivo y esa plataforma centralizada de procesamiento de datos y de envío de instrucciones a los actuadores. También trabajamos en artículos académicos con relación a los resultados de las revisiones de literatura que realizamos. Y ahí tenemos 2 artículos relacionados con cada una de las revisiones de literatura. Y también hicimos un proceso de investigación, un artículo académico relacionado con el área del manejo de pestes y enfermedades y cómo nosotros podemos utilizar estas plataformas de monitorización y de control
para apoyar esos procesos adicionales que forman parte del proceso productivo y que también repercuten en la producción del agricultor. Entonces, aquí cómo utilizar distintas técnicas de inteligencia artificial para poder analizar específicamente la detección temprana de enfermedades en cultivos. Y por último, una publicación relacionada con el diseño de esa arquitectura de red que incorpora distintas tecnologías de comunicación inalámbrica como LoRa, Wi-Fi y LTE para el contexto específico de agricultura de precisión para agricultores de pequeña escala. Y eso sería todo. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Vamos a dar inicio. Gracias, José Antonio. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Así que adelante los primeros que tengan preguntas. Si no, José Antonio, yo tengo varias preguntas. Ajá. Que puedes ir a los objetivos, a la lámina donde están los objetivos. Porque creo que semánticamente hay algunos aspectos que quizás serían interesantes aclarar. Fíjate, sobre todo con los objetivos específicos que tienes, el marco referencia que estás señalando, yo creo que hay que ponerle nombre y apellido, porque si no la tesis, en la manera como la tienes planteada, es muy amplia. Entonces, tu marco de referencia, por lo que he visto, por lo que has presentado, está más vinculado al problema de monitorización. De hecho, la definición que haces de agricultura de precisión está algo alejada de la definición actual de agricultura de precisión, que está más vinculada a la explotación de los datos, tanto los datos espaciales, temporales, para tratar de mejorar la gestión de los procesos productivos, ya sea la productividad, el uso de los recursos, la calidad, la sostenibilidad. Entonces, partiendo de esa definición moderna de agricultura de precisión, lo que yo estoy entendiendo es que estás tratando de trabajar el problema de monitorización. Y ese objetivo 1 yo lo limitaría a algo concreto, porque de hecho, si no se te iría muy largo la tesis y tendrías que contextualizar qué servicios de toma de decisión estaría dando la plataforma. Si es monitorización, queda muy claro, pero además para el contexto costarricense, porque no es lo mismo un marco de referencia para los procesos agrícolas en un contexto tropical, por establecer una franja, que para otros contextos. Eso con respecto al objetivo 1. Es decir, que no, por lo menos no lo he visto ni a nivel metodológico, ni en lo que señalaste, trabajos futuros que van a ir hacia desarrollos de sistemas de análisis de datos que permitan tomar decisión. Por eso es que yo lo concentraría en un marco de referencia para monitorizar los datos para el proceso de toma de decisión. Y en el caso de la interfaz, lo que llamas interfaz, yo creo que lo que ustedes quieren desarrollar es un dashboard, un tablero que pueda jugar con diferentes maneras de presentar los datos. Ahora bien, entre el objetivo 1 y el objetivo 3, yo veo que hay un hueco que no se presenta y no te lo escuché. Y tiene que ver con, finalmente ustedes están construyendo un repositorio de datos. Y ese repositorio de datos debería ser especificado también. Es decir, debería haber algo en la metodología que plantee el diseño de ese modelo. Yo me lo imagino un modelo multidimensional que va a hacer que el dashboard después pueda hacer consultas muy variadas, muy dinámicas y muy pertinentes para los futuros desarrollos que se hagan del sistema de toma de decisión. Entonces, yo veo en los objetivos que no está esa claridad con respecto a y yo al principio, cuando lo presentaste, pues me hice esa gran imagen
que ahora con lo que me acabas de mostrar es más, lo veo como más un proceso de monitorización, pero no habla esos datos censados que se van a hacer, se van a presentar, pero hay como que un hueco entre estos dos aspectos. Eso sería quizás un primer gran comentario que tendría yo que... lo otro es que creo que hicieron en una de las revisiones de literatura, hicieron o detectaron algunos casos de uso posterior, sobre todo a nivel de análisis de datos, que es lo que en la agricultura de precisión se trata de explotar. Al final no hay ningún otro comentario que diga, en el caso concreto de ustedes, qué es lo que recogen de eso para el futuro desarrollo de la tesis tuya. Si lo constataron, es que ustedes van a dejar los datos listos para después futuros desarrollos a nivel de eso. Ahí es donde el diseño de datos es clave, porque tiene que garantizar tener los datos que permitan esos trabajos. Y lo tercero es que en general, para el contexto de ustedes, costarricenses, sería muy importante validar o amarrar tanto el diseño del marco de referencia como todos los análisis que hiciste en posibles implementaciones, la validez de esos desarrollos. Es decir, que pueden que surjan incluso problemas que son muy propios del ámbito de ustedes. Entonces, ese análisis tampoco me queda muy claro si en algún momento, sobre todo en el proceso de evaluación, cómo van a hacer esa constatación de no tanto la interfaz, sino de los datos que se tengan, sean útiles realmente para el proceso de toma de decisión en el ámbito costarricense. Esos son los comentarios que tengo para lo que nos presentaste. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios. De hecho, vamos a tomarlos todos en cuenta. Con respecto al primer comentario, de ese vacío que hay entre los objetivos 1 y 3, en realidad nosotros lo que estamos planteando no es solo la parte de monitorización, también tenemos una parte de análisis de datos que es por medio de esa plataforma centralizada, que es la que nos va a permitir cambiar el comportamiento de las estaciones de control. Ahí lo que utilizamos más es el conocimiento experto de los agrónomos y relacionado con los parámetros agronómicos que ellos utilizan para alterar el comportamiento de las plataformas, por ejemplo, de riego y nutrición. Tal vez no va tanto de la mano de un análisis automático que nosotros hagamos para descubrir información, sino es específicamente en el proceso productivo con esos distintos parámetros agronómicos que se deben poder ajustar para poder maximizar la producción. Pero lo vamos a tener en cuenta para ver si también podemos aclararlo, poder incluir ese aspecto. Con respecto a dejar los datos listos para futuros desarrollos, sí, lo que nosotros queremos por medio del marco de referencia es justamente ordenar un poquito cómo es que se están trabajando este tipo de soluciones, porque por lo menos de lo que hemos analizado en la literatura, en soluciones comerciales, es que como lo mencionaba durante la presentación, hay un poquito de desorden, incluso a nivel de evaluación, no hay métodos de evaluación sistemáticos, formales, para poder evaluar estas distintas soluciones. Y así pasa con todo el proceso de construcción de las soluciones de agricultura de precisión. Nos encontramos soluciones que toman en cuenta un par de variables e indicadores, otras por otro lado que toman en cuenta otros totalmente distintos. Vemos que hay un total de 73 variables, por lo menos que pudimos identificar, variables distintas de entrada que se utilizan en las distintas soluciones, que son bastantes y que no todas son utilizadas siempre. Entonces, también para poder ordenar un poquito qué es lo que se está utilizando como insumo en los procesos, y ahí de nuevo hacer uso bastante del criterio del agrónomo, que incluso los agrónomos nos han dicho, hay variables que se miden pero que no sirven de nada en el proceso productivo. Y con respecto al tercer comentario, para el contexto de Costa Rica, nuestro diseño e implementación, lo que buscamos es evaluarlo o validarlo por medio de cultivos inicialmente cultivos experimentales que realizamos nosotros en una finca experimental que tenemos en la universidad,
Y lo que estamos planteando después es poder validar esta plataforma, poder validar la solución en cultivos con agricultores específicamente, digamos, ya poder llevarlo a campo y hacer esos casos de estudio directamente con los productores. Entonces, sí estaríamos revisando el contexto local por medio de esos casos de estudio, justamente. Pero de nuevo, vamos a tomar en cuenta esas observaciones en el proceso. Muchas Sí, gracias. solo dos comentarios para dar el derecho de palabra que alguien lo tiene levantado. Uno es, en la parte de análisis hablas de eventualmente desarrollar un sistema experto. En la parte metodológica no aparece ninguna metodología que apunte a eso y en ningún aspecto de lo que has presentado lo haces explícito. Y en la parte de los datos, algo importante, hay dos aspectos. Primero, que uno normalmente define los datos que se requiere en función del problema a resolver, no al revés. Y segundo, hay que hacer un diseño. Yo tengo sensorizado un entorno, pero tengo que hacer un diseño de la base de datos donde, o del repositorio de datos donde los voy a guardar. Es a eso a lo que me refiero, que no aparece explícito. Adelante, que hay otra No, pregunta. gracias. Sí, sí, muy buenos días a todos. Buenos José, días. tengo una pregunta con respecto, estamos hablando de agricultura de precisión. Dentro de ellos, obviamente tenemos que tener en cuenta lo que llaman los proveedores de insumos, ¿sí? De pronto no sé si hay alguna característica especial y he escuchado mucho de algo que llaman un subproceso de semillas certificadas, también sobre abonos orgánicos e inorgánicos y sobre aplicaciones de agroquímicos en particular y fertilizantes. ¿Eso qué nos conlleva? Eso conlleva que de pronto eso nos va a garantizar que esos insumos, como vamos a sembrar, vamos a pasarlo a un productor, realmente como que lleve un poquito más de calidad, ¿no? Con respecto a todo el proceso que viene a continuación, que es el productor. De pronto en esa parte, no sé si hay algo referente a eso subproceso dentro de esos proveedores de insumos. Sí, eso no lo hemos considerado como parte de esta implementación. Nos parece que corresponde más al conocimiento experto, como lo mencionaba bien don José Aguilar. Nosotros lo que estamos planteando es poder desarrollar esa plataforma, esa solución que pueda hacer uso de los distintos parámetros que utiliza un agricultor común para poder llevar a cabo el proceso productivo. Es claro que en ese proceso se pueden utilizar distintos insumos, y pues se utilizan distintos fertilizantes, incluso distintas sales, y lo que queremos es que esta plataforma nos ayude a generalizar el conocimiento experto del agrónomo para llevarlo, trasladarlo fácilmente al agricultor. Entonces eso sí, nos queda por fuera de esta investigación, el caso particular de qué fertilizantes estaríamos utilizando, qué semillas, pero es algo que hay que considerar como parte de todo el proceso de productivo, ¿verdad? Bueno, se siguen escuchando preguntas, comentarios. Nos quedan todavía 2 o 3 minutos. Hola, buenos días. Adelante, Edward. Yes. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Yo estoy en la línea de los comentarios que dice el profesor José Aguilar sobre la parte de redacción semántica de los objetivos. Creo que es bien importante que haya una coherencia lógica, sobre todo en los desarrollos de cada uno de esos objetivos y cómo aportan a ese objetivo general, que en principio lo veo ahí en el objetivo 2, lo cual para mí pues no es como tan pragmáticamente correcto. Ujú. Eh, y, y dentro de lo que me llama la atención es sobre los entregables, sobre los productos que usted va a ofrecer del desarrollo de su tesis. Porque fíjese que uno de esos claves es el diseñar, el construir un marco de referencia para la creación de plataformas, o sea, no solo ni siquiera de una, sino de cualquier plataforma de agricultura de alta precisión, lo cual pues debe ser un marco de referencia bastante amplio, flexible, customizable, adaptable, con muchas características de tal manera que me permita a mí tomar una iniciativa como agricultor, como empresario, lo que sea, de desarrollar, diseñar una plataforma. Entonces, yo esperaría dentro de sus resultados ese marco de referencia, no sé, una receta, una especificación
que me detalle a mí, que me guíe básicamente cómo desarrollar esas plataformas, porque es el marco de referencia que yo estoy esperando. Ahora, por lo que veo dentro de los avances y resultados que se tienen, está más orientado hacia un producto tecnológico, al diseño de una plataforma, básicamente, a la cual le monta una interfaz y se va a evaluar. Pero entonces, en términos del marco de referencia, que sería el entregable principal, ¿qué espera entregar? ¿Qué es lo que vamos a tener a partir de esa tesis? Gracias, buena pregunta. De hecho, justamente lo que estamos planteando como resultados de esta investigación doctoral son principalmente dos productos. El principal es el marco de referencia como tal, y un segundo producto que podemos obtener en el proceso es el diseño de esa interfaz que sea amigable para el agricultor, para el pequeño agricultor, que sea operable, fácilmente usable. Con respecto al marco de referencia, justamente lo que estamos planteando es poder obtener como resultado esa guía de implementación, esa especificación con distintas alternativas que le digan al investigador, a quien desea implementar una plataforma de agricultura de precisión, pues cómo llevar a cabo ese proceso. Con cada uno de sus distintos componentes, desde el diseño hasta la evaluación final de ese producto. Lo que planteamos es que se puedan tener incluso por cada uno de esos 4 componentes de comunicaciones, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos, tener distintas alternativas para cada uno de esos componentes. Tenemos que, claro, desarrollar un marco que sea flexible, que le permita a quien lo vaya a implementar tomar decisión de qué utilizar, qué tecnología en específico utilizar para cada uno de estos componentes. Entonces, sí estamos planteando como parte de los productos resultantes de esta tesis ese marco de referencia y sí, definitivamente lo estamos planteando para que sea flexible, personalizable y que corresponda a esa guía de implementación para el desarrollo de estas plataformas. El segundo producto que les mencionaba, lo que sale es como producto del desarrollo de este caso de estudio, de esa plataforma que estamos diseñando y que venimos trabajando, que es por medio de la implementación de una plataforma de agricultura de precisión. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar el conocimiento que hemos desarrollado en este tiempo para crear esa interfaz que sea usable, que sea operable por esos pequeños agricultores. El objetivo, el producto principal de la tesis sí es el marco de referencia, y nos parece que ese segundo producto puede surgir como parte del proceso. Bueno, como para cerrar ya, de acuerdo a sus comentarios, fíjese que es bien interesante de pronto, si es posible todavía, reestructurar un poco los objetivos en función de eso que usted quiere desarrollar, porque se supone que los objetivos deben alcanzar a ese objetivo de construir ese marco de referencia. Y como están planteados ahí, básicamente no apuntan hacia allá, porque fíjese el objetivo 3, diseñar una interfaz. O sea, eso no va alineado con desarrollar un marco de referencia. Ujú. Entonces, pienso que si es posible, tratar de revisar eso y más como caso de estudio, como un objetivo de caso de estudio, sería validar, determinar a través de, no sé, alguna experiencia, si ese marco de referencia realmente tiene todas esas características de usabilidad, facilidad para el diseño de la plataforma, etcétera. Como que validarlo un poco, que no está ahí, evaluar el marco de referencia y la interfaz para plataformas agrícolas, pero fíjese que es más ya a nivel como de implementación nomás. Ujú. Bueno, es mis observaciones. De Gracias. acuerdo. No, muchas gracias. Las vamos a tomar en consideración también. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a dar por concluido el seminario de hoy. Primero que nada, agradeciéndole a José Antonio el tiempo. También decirte que quedamos a la disposición para consultas, comentarios, lo que creas conveniente. Tercero, esto queda grabado para que lo vuelvas a revisar y puedas analizarlo con más detenimiento. Y bueno, todo lo que se requiera para mejorarlo cuenta con todas las personas del equipo que te puedan ayudar, ¿oíste? De Muchísimas acuerdo. gracias, excelente presentación. Y bueno, y gracias a todos por haber participado. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Así que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Gracias, José Antonio. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos
por asistir. Bueno, Y gracias por los comentarios también. Hasta luego. hasta luego.